Vamos a dar comienzo a la charla de hoy dentro del ciclo de alternativas que proponemos para salirnos un poco o para intentar hacer algo fuera del sistema que nos tiene encajonados y que poco a poco nos va constriñendo. Y lo que vamos a presentar hoy va a ser la objeción fiscal, los aspectos que puede presentar, adelantándonos al momento en que vamos a hacer la declaración de la renta, la gente que nos toque hacerla, y vamos a ver cómo podemos utilizar la objeción fiscal como un elemento de presión, como un elemento con el que podemos intentar hacer cambiar algunas políticas y algunos comportamientos. Entonces van a charlar tanto Alberto como Sergio y todo lo que queráis preguntarles una vez que ellos hayan hecho la exposición, pasarán, mejor dicho, a contestar. Entonces, muchas gracias a todos los que habéis venido y pasamos ya a comenzar con la charla. Muy bien. Bueno, pues ante todo, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de compartir con vosotras y vosotros un poco esta experiencia y también a todas las personas que habéis venido, ¿no?, a escuchar y a participar. Esperemos que haya un debate rico luego. Bueno, primero deciros que venimos del MOC, el Movimiento de Objeción de Conciencia de Bilbao, que por si no conocéis es un movimiento antimilitarista, específicamente la lucha antimilitarista, que está ubicado en diferentes partes del Estado. Y llevamos, quizá hemos sido muy conocidos por toda aquella campaña de la insumisión en los 90 y hasta principios de los 2000. Y pues ha sido un poco, pero llevamos años trabajando el tema de la objeción fiscal. En concreto, en esta campaña se van a hacer 30 años desde que empezó la objeción fiscal a los gastos militares. Y además hoy, por si no era suficiente para dar la charla, hoy es el Día Internacional contra el Gasto Militar. Entonces parece que cuadran un montón de cosas para hablar un poco de esto, ¿no? Y Sergio, que pues también colabora con el MOC, es un poco el responsable de una oficina de objeción fiscal que vamos a abrir este año para facilitar que todas las personas que quieran hacer objeción fiscal poder hacerles la declaración de la renta. Y viene un poco de apoyo técnico porque yo en el plano técnico me pierdo bastante, y entonces si hay así alguna pregunta concreta en el plano técnico, pues Sergio os ayuda, que él de eso sabe mucho. Bueno, entonces, sin más dilación, ¿qué es la objeción fiscal? Yo he visto ahí que habéis preparado un folleto que lo explica perfectamente, pero aún así pues lo repetiremos, ¿no? Hacer objeción fiscal es negarse a pagar impuestos en algo que consideramos injusto. Tradicionalmente la objeción fiscal en el Estado español, y yo diría que en casi todos los países, por lo menos lo que yo conozco, ha sido objeción fiscal al gasto militar, porque la gente que lo ha hecho estaba en contra del gasto militar. Pero en principio, desde el principio filosófico que hay detrás de la objeción fiscal, se podría hacer objeción fiscal a cualquier cosa con la que no estés de acuerdo. Por ejemplo, el rescate a los bancos o cualquier otra cosa. Y significa destinar ese dinero que objetamos a un proyecto que sí consideramos que merece la pena apoyar, ¿no? Pues en el caso de la objeción fiscal a los gastos militares, pues lo que objetamos lo solemos destinar a proyectos por la paz, la solidaridad internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero antes de profundizar un poco en el concepto de la objeción fiscal, os voy a hablar un poco pues de los antecedentes, ¿no? De dónde viene esto, cómo surge, cómo llegamos a esto, porque eso siempre nos ayuda a encuadrar un poco, ¿no? Quizá, aunque no se sabe muy bien, pero quizá las primeras personas que hicieron objeción fiscal en el mundo, por allá por 1672, fijaos, ya ha llovido, fueron los cuáqueros, que es una comunidad cristiana que se fundó en Inglaterra hace también muchos años, que han tenido siempre una sensibilidad muy fuerte con el tema de la paz, del antimilitarismo y demás, y de alguna manera se negaban a pagar impuestos pues que iban para la guerra. Pero quizá la figura histórica más reconocida en el tema, no solo de la objeción fiscal, sino de la desobediencia civil, ha sido o fue una persona que probablemente habéis oído hablar, que es Thoreau, Henry David Thoreau. Este señor tiene una historia curiosa, que os voy a contar, porque creo que encaja muy bien en la filosofía que hay de la objeción fiscal, ¿no? Entonces, este señor nació en Massachusetts en 1817, en una aldea, un pueblo pequeño que se llamaba Concord, ¿no? Y él vivía allí, era un pensador, escribía. De hecho, en Estados Unidos es un clásico, ¿no? En Estados Unidos es muy conocido por novelas como Walden o Mi vida entre los bosques, ¿no? Que luego Skinner publicó Walden 2, que quizá en Europa es mucho más conocido, pero nadie sabe por qué es Walden 2. Y es Walden 2 porque previamente Henry David Thoreau había escrito Walden, ¿no?
Bueno, en cualquier caso, él se dedicaba a escribir, a pensar, tenía un pensamiento filosófico ahí cercano al anarquismo y demás, ¿no? Y un buen día, un 26 de julio de 1846, un amigo de él, que se llamaba Sam Staples, se arrimó a él en un paseo vespertino que solía dar y le dijo: Henry, no has pagado los impuestos. Y Henry le dijo: ya. Y dice: si quieres, te puedo prestar dinero para que los pagues. O si no, vente a la oficina y negociamos ahí una rebaja. Porque el bueno de Sam no solo era amigo de Henry David, sino que además era el alguacil y el carcelero. Pero Henry David le dijo que no iba a pagar impuestos. Y dice: pero ¿cómo no vas a pagar impuestos? Esto es una obligación ciudadana. Todo ciudadano o ciudadana tiene que pagar sus impuestos. Y Henry David le dio dos motivos. El primero era que en ese estado de Massachusetts un sexto de la población era esclava. Y Henry David estaba en contra de la esclavitud. Y además, en ese momento, Estados Unidos había invadido una parte de México y estaba en guerra con México. Y Henry David estaba en contra de las guerras. Entonces le dijo que no iba a colaborar con un Estado que apoyaba la esclavitud y que además estaba en una guerra que él consideraba injusta y que de hecho lo era. Bueno, entonces el bueno de Sam le dijo: pues te voy a tener que llevar a la cárcel. Y Henry David, que tenía las cosas como bastante claras, dijo: cualquier momento es bueno para eso. Y efectivamente le llevó a la cárcel. No hizo falta una cunda o una conducción, como dicen aquí, porque era un pueblo muy pequeño, la cárcel estaba en la propia casa del alguacil y allí le metió en los sótanos. Bueno, es curiosa la historia porque en realidad este delito, porque en realidad es un delito, no estaba penado con la cárcel. Lo que tenía que haber hecho el bueno de Sam es haberle requisado algunas propiedades. Henry David Thoreau tenía una biblioteca bastante buena, igual eso le hubiera dolido más que ir a la cárcel, y le tenía que haber requisado esas propiedades, haberlas puesto a subasta pública hasta conseguir el dinero que este señor debía y no haberle metido a la cárcel. Pero no se sabe muy bien, la historia no nos lo cuenta. El caso es que el bueno de Sam encarceló a Henry David Thoreau y quizá por eso hoy estamos aquí. Bien, le encarceló. Y bueno, pues Henry David estaba allí. Claro, como era un pueblo pequeño, enseguida corrieron los rumores, la familia de Henry David se enteró y dijo: esto no puede ser. Y su tía fue a pagar la deuda. Claro, como ya conocían a Henry David, que debía ser una buena pieza, la señora se disfrazó, hasta se puso una toalla en la cabeza para poder ir allí y que su sobrino no le conociera. Y pagó la deuda. Sin embargo, aunque eso en principio debía haber supuesto la excarcelación inmediata de Henry David, el bueno de Sam dijo que no le dejaba y le hizo pasar una noche a Henry David Thoreau en la cárcel. Claro, él no sabía ni que había pagado, ni que su tía había pagado. De hecho, luego cuando le sacan dice: ¿pero quién se ha atrevido a pagar esta deuda? Porque él tenía claro que su sitio en aquel momento era la cárcel. Bueno, el caso es que Henry David, con toda esta historia, pasa una noche en la cárcel y él escribe un pequeño ensayo. Un pequeño ensayo de 24 páginas, de 24 caras, está en este libro, 24 caras, lo he traído porque os voy a leer algunas frases, son muy interesantes. Y, bueno, ese libro se publica como resistencia al gobierno civil. Y, como muchos ensayos de este tipo, no tiene mayor trascendencia. Sin embargo, cuando Henry David muere, los editores lo quieren reeditar. Y en ese momento pensaban que ese título era pues un poco peligroso por la situación que había en esos momentos en Estados Unidos. Y entonces lo titulan sobre el deber de la desobediencia civil. Y ahí se acuña el término de la desobediencia civil, por un acto de lo que hoy llamaríamos objeción fiscal, que no deja de ser una forma de desobediencia civil. Ese libro sí tiene un reconocimiento internacional y mucha repercusión, y de hecho Luther King, Gandhi y otra gente pues muy conocida, ¿no? Que ha ejercido la no violencia y demás, utilizan no solo este ensayo de Henry David, sino también pues otros libros que le escribí y demás. Bueno, entonces, os leo algunas cosas, ¿no?, de lo que este señor en su cautiverio pues escribió y luego le publicaron. Dice, ¿no?: existen leyes injustas. ¿Nos contentaremos con obedecerlas? ¿O nos esforzaremos por enmendarlas obedeciéndolas mientras no tengamos éxito? ¿O las transgrediremos de una vez? ¿No? Él da como las tres opciones. Y un poco más adelante dice: si esa ley es de tal naturaleza
que requiere de ti que seas agente de la injusticia para con otra persona, o sea, si esa ley te obliga a ser injusto, entonces te digo, rompe la ley. Haz que tu vida sea una contrafricción para detener la máquina, ¿no? Él hablaba de la máquina social que nos lleva a hacer una serie de cosas y entonces él dice, mira, si lo que te lleva a hacer esa maquinaria es algo injusto, tienes que desobedecer esa maquinaria y tratar de que esa maquinaria deje de hacer lo que hace, ¿no? Lo que tengo que hacer es observar en cualquier circunstancia que no me presto al mismo mal que condeno, ¿no? Quiere decir que si yo, por ejemplo, hablando de objeción fiscal al gasto militar, estoy diciendo todo el día que me parece mal que el gobierno gaste todo ese dinero que gasta en armas, según el pensamiento de Henry David Thoreau, lo que no debería hacer es permitir que con mis impuestos el gobierno se gaste ese dinero en armas. Y debería evitar que mis impuestos vayan a eso. Luego hablaremos de cómo se hace eso. Y en realidad no se puede hacer mucho porque del IVA está muy mal lo de, ¿no?, el deducir esos impuestos, pero en otras cosas sí se puede hacer. Bueno, incluso dice, si este año 1000 hombres no pagasen su declaración de impuestos, ello no sería una medida tan sangrienta ni tan violenta como lo sería pagarlas, capacitando así al Estado para cometer violencia y derramar sangre inocente. Todo esto nos dice Henry David, luego tiene también unos alegatos muy bonitos a la libertad, ¿no? Como pues mucha gente que por sus principios ha acabado en la cárcel, ¿no? Donde dice pues que los muros de prisión no le quitaron la libertad, sino que al revés se lo dieron, ¿no? Porque él se sintió en la cárcel más libre que fuera en la medida que había estado en la cárcel por ser coherente y por ser fiel a sus ideas, asumiendo las consecuencias que se derivaban de sus actos, ¿no? Que esa es un poco la filosofía que hay detrás de la desobediencia civil, ¿no? Bueno, pues este es el caso de Henry David Thoreau, que como veis pues es muy cercano a la objeción fiscal. Desde entonces, bueno, pues ha habido muchos casos, ¿no? Viniendo un poco a nuestro entorno más cercano, en 1948, vamos a decir, hay una asociación que se llamaba Peacemaker, que son los que un poco sientan las bases de la objeción fiscal como la conocemos hoy. Y quizá en Europa, cuando esto tiene una fuerza mayor, ¿no?, como el nacimiento así más claro es en los 80, con todo el lío que se montó con los euromisiles, y allí empezó a haber objetores y objetoras fiscales en muchos países. De hecho, bueno, en el Estado español es la Asamblea Andaluza de No Violencia quienes empiezan con esto en el curso 82-83, ¿no? Ahí empiezan a trabajar el tema de la objeción fiscal y, de hecho, al año siguiente ya había objetores y objetoras fiscales por casi todo el Estado, ¿no? Porque aprovechando un poco toda la organización que había con el tema de la insumisión, pues ahí entró con mucha fuerza la objeción fiscal, ¿no? Bueno, volvamos un poco a qué es la objeción fiscal, ¿no? Bueno, la objeción fiscal es una forma de objeción de conciencia y tendríamos que entender entonces qué es la objeción de la conciencia. La objeción de conciencia se explica muy sencillamente, es cuando alguien te obliga a hacer algo, generalmente nos referimos al Estado, una norma pública que te obliga a hacer algo, ante esa obligación tú antepones tu conciencia. Haces una objeción de mi conciencia y prefieres obedecer a tu conciencia por encima de esa ley que te obligan a obedecer. Claro, ahí hay un antagonismo entre la conciencia y la ley. No podemos obligar, o sea, no podemos obedecer a las dos cosas a la vez porque son contradictorias, ¿no? Y entonces, si obedeces a tu conciencia por encima de la ley, estás haciendo objeción de conciencia. La objeción de conciencia más habitual o que ha sido más conocida en el mundo entero es la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, ¿no? Pues que aquí en el Estado español pues, ha tenido mucha fuerza, pero en muchísimos países donde hay conscripción, pues hay objeción de conciencia al servicio militar, en otros pues no. Y la objeción de conciencia no necesariamente tiene un carácter público. Digo no necesariamente porque algunas personas entendemos que sí debería tenerlo o al menos consideramos que cuando lo tiene sigue siendo objeción de conciencia. Pero en principio la objeción de conciencia podría quedarse en el plano más privado. Sería objeción de conciencia cuando una persona dice yo no voy al servicio militar porque va en contra de mi conciencia y no pretendo hacer más, lo único que quiero es no hacer el servicio militar. Eso es objeción de conciencia. Pero luego hay otro concepto, que es el de la desobediencia civil, que es un poco del que nos hablaba Thoreau,
que ya es como dar un paso más, aunque para algunas personas está dentro de la objeción de conciencia, del gran paraguas de la objeción de conciencia. Pero bueno, sin liarnos muchos y para entendernos. Desobediencia civil sería la negativa a cumplir una ley, pero haciéndolo de forma colectiva, pública y no violenta. O sea, es decir, yo desobedezco una ley, pero lo hago con un colectivo y lo hago públicamente. Y además pretendo que con esa desobediencia vaya a cambiar esa ley o algo que tiene que ver con esa ley, ¿no? El ejemplo más cercano en el Estado español de desobediencia civil, al menos por el número de personas que lo hicieron, fue la insumisión, ¿no? Pues ya no era solo yo no quiero ir a la mili, sino yo quiero que cambie la sociedad, quiero que no haya ejércitos, quiero que no haya gastos militares, y entonces hago insumisión, ¿no? Y entonces no solo no voy a la mili, sino que cuando me ofertan un servicio civil, lo que se llamó aquí la PSS, la prestación social sustitutoria, no voy, y por eso pues muchas personas fuimos a la cárcel y demás, ¿no? Porque pretendíamos cambiar las cosas y utilizábamos la cárcel como un altavoz social, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la desobediencia civil siempre va unida a asumir las consecuencias que se derivan de la acción. En el caso de la insumisión fue la cárcel, pero no os asustéis, porque en el caso de la objeción fiscal, que es para lo que estamos aquí, pues generalmente es nada, ¿no? Bueno, entonces, como decía, la objeción fiscal es una forma de desobediencia civil que siempre ha estado muy vinculada al gasto militar, pero como anticipaba antes, no necesariamente tiene que estar vinculada al gasto militar, aunque eso sería algo que hay que explorar, porque hasta ahora no se ha hecho. Se está empezando a hacer, hay incluso algunos colectivos en Alicante que están hablando de insumisión fiscal. Y entonces hablan de no hacer solo objeción fiscal al gasto militar, sino incluir ahí otras cosas que nos parecen injustas, ¿no? Pero bueno, hablemos un poco de la objeción al gasto militar, que es de lo que tenemos experiencia. Y luego, si queréis, en el debate, pues exploramos otras cosas, ¿no? La objeción fiscal quizá ha estado siempre vinculada al gasto militar, pues porque las guerras son el mayor crimen que hay contra la humanidad. No podemos perder de vista eso, ¿no? Y de alguna manera, cuando pagamos impuestos, nos guste o no, estamos apoyando eso, ¿no? El despilfarro militar, diría yo, la lógica militar está llena de mentiras y de falacias, ¿eh? Aunque a veces, leyendo entre líneas de lo que nos dicen los ministros de defensa, encontramos información muy interesante. Porque ahora puede parecer que lo que voy a decir a continuación lo digo yo porque soy antimilitarista, pero son palabras de Serra, que fue ministro de Defensa en su día, ¿no? Y él dijo, el ejército español irá allí donde se jueguen los intereses del pueblo español, a defenderlos. Dices, o sea, que tenemos un ejército para defender nuestros intereses económicos. Efectivamente. Y de eso se trata. Más que para defendernos de un posible ataque, dices, ¿quién nos va a atacar? Marruecos. Pero hombre, si a Marruecos le estamos vendiendo armas, ¿cómo nos va a atacar? Si fuese a atacarnos Marruecos, no le venderíamos armas, ¿no? Los ejércitos están para defender los intereses económicos y geoestratégicos, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces pues es difícil saber por qué se producen las guerras. En los últimos años ha sido como más claro, pero antes era más complicado, y siempre decíamos que la primera víctima de una guerra era la verdad, ¿no? En el mundo se gastan miles y miles de millones al año en gastos militares. O sea, por poner un ejemplo, que podría daros un montón de datos, pero no os quiero agobiar, por poner un dato, con lo que costó el despliegue militar en la Segunda Guerra de Irak. Pongo ese ejemplo porque todos sabemos que la guerra de Irak fue una patraña, ¿no? Que nos decían que había armas de destrucción masiva, y bueno, y allí no había armas, y al final se demostró que no había armas, pero luego nadie pidió perdón por esa guerra en la que murió tanta gente. Bueno, pues solo el despliegue militar, es decir, el hecho de que los soldados fueran allí, que llevaran los barcos, que llevaran los tanques, todo lo que llevaron, solo con eso se podría haber pagado un año de nutrición y salud básicas para todas las personas del planeta. 12.500 millones de dólares. De eso estamos hablando. Hay un dato de la ONU, que es de hace años, pero a mí me hizo reflexionar mucho en mis tiempos más jóvenes, que decía que con 9 días de gasto militar mundial, 9 días, se podía solucionar todos los problemas de salud, nutrición y educación básicas para todas las personas del planeta en un año. Con 9 días, la pregunta sería, si fuera con 365 días, lo que podíamos hacer, ¿no? O sea, estamos hablando de esas cifras. Lo que pasa es que cuando hablamos de números nos perdemos. En el Estado español
se han presupuestado este año 28.901,34 millones de euros para gasto militar. Esto a mí se me nubla la vista, no entiendo lo que es esto. Pero eso significa que por día los militares se gastan 79 millones de euros, que es una bonita cifra para recordar, para cuando luego nos dicen, uy, Sanidad ha recortado 250 millones, traducirlo a gasto militar. Lo que ocurre es que aquí hay unas cuantas trampas y a veces no es fácil saber qué es esto del gasto militar. ¿Por qué? Pues porque el gasto militar es mucho más que lo que se gasta el Ministerio de Defensa. Lo que hemos utilizado, el criterio que hemos utilizado para determinar esta cifra es lo que la OTAN dice que es gasto militar. Lo que pasa es que la OTAN le ha pegado el toque varias veces al gobierno español porque la OTAN dice que oculta el gasto militar en partidas que no deberían estar ahí, ¿no? Entonces tenemos que el Ministerio de Industria tiene un montón de partidas militares, que Asuntos Sociales tiene partidas militares, entonces tenemos que hacer unos cálculos increíbles para conseguir saber cuánto es el gasto militar, ¿no? Bueno, y probablemente, por si era ya poco, es muy probable que el gasto militar a fin de años aumente. El año pasado aumentó 2.000 millones de euros más de lo presupuestado, ¿no? Con partidas extra presupuestarias, ¿no? Y además, por si esto era poco, en estos momentos la deuda militar asciende a 31.000 millones de euros, que es un tercio de la deuda pública española. Toda esta es la situación del gasto militar, así muy en breve dicho, y uno de los motivos por los cuales muchas personas hacemos promoción fiscal al gasto militar. Podéis decir, pero habrá bajado. Bueno, ha bajado todo, ¿no? Según los presupuestos de este año van a reducir todos los presupuestos un 8,9%, pero no ha bajado todo igual. Si nos vamos a los ministerios, por ejemplo, en Agricultura van a bajar un 25%, en Sanidad y Servicios Sociales el 22,6%, en Industria y Energía el 21%, en Educación 17%, en Fomento el 11%, y los militares, el Ministerio de Defensa en este caso, ¿cuánto baja? Un 3,15%. Esa es la situación. Estos son datos del Parlamento. No penséis que, no sé, lo pueden mirar en la web. O sea, que estamos hablando de que Sanidad y Servicios Sociales va a bajar un 22,6% y que el Ministerio de Defensa, que antes llamaban Ministerio de la Guerra, qué pena que le cambiaran el nombre, 3,15%, ¿no? Entonces, al final, el gasto militar nos lleva a la guerra, de alguna manera. El gasto militar es un gran negocio y nos lleva a la guerra, y las guerras son para defender los intereses geoestratégicos y sobre todo económicos de los países, ¿no? Lo que ocurre es que obviamente esto pues a veces se les escapa, como el ejemplo que os ponía antes de Serra, pero generalmente nos hablan de misiones humanitarias, de misiones de paz, últimamente mucho más de guerra contra el terrorismo o acciones contra el terrorismo internacional, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si analizamos un poquito mejor las guerras, sobre todo cuando han acabado, porque mientras están cuando está siendo la guerra a veces no tenemos información suficiente, pues nos encontramos con grandes falacias, ¿no? Por ejemplo, la guerra de Afganistán, ¿no? Que empieza en 2001 con todo el tema de las Torres Gemelas, etcétera. Nos empiezan a decir que Bin Laden está escondido en Afganistán y que además, ¿no? Esto es lo que salía en los medios, ¿no? Y además nos dicen pues que Afganistán está gobernado por un régimen terrible, que es el régimen talibán, y que obliga a las mujeres a ir con burka, y que además hacen tráfico, plantan opio y trafican con heroína. Todo eso nos dicen, ¿no? Y con eso justifican, porque Bin Laden era el autor, ¿no? del tremendo y cruel atentado de las Torres Gemelas, pues justifican entrar en guerra con Afganistán. Lo que no nos dijeron fue que antes de que los talibanes estuvieran en el poder, cuando los soviéticos tenían invadido Afganistán, los estadounidenses financiaron y apoyaron al régimen talibán, y no solo lo financiaron y lo apoyaron, sino que además les formaron, ¿no? Y incluso a Bin Laden, ¿no? Eso no nos lo dijeron y había que leerlo en pequeñito, ¿no? En las estas. Bueno, entonces, ¿qué pasó en Afganistán? Han pasado 12 años desde que empezó la guerra y podemos decir, parece que han encontrado a Bin Laden. Eso nos han dicho, no lo sabemos porque parece que lo tiraron desde un avión, pero desde luego no estaba en Afganistán. Sin embargo, fue Afganistán lo que bombardearon. ¿Qué ha pasado con las mujeres? Pues según dicen ellas mismas, las pocas asociaciones que hay de mujeres siguen igual de mal y siguen llevando burka, algunas.
y el tráfico de heroína ha aumentado. Entonces, ¿qué ha cambiado en Afganistán? Pues ha cambiado una cosa, que hay un oleoducto que atraviesa el país y que, atravesando no solo Afganistán, sino otros países, saca petróleo del mar Caspio al Océano Índico para llevar el petróleo a Estados Unidos. ¿Y quién ha construido este oleoducto? Pues una empresa que se llama Halliburton, que en su día estuvo presidida por Dick Cheney, que fue vicepresidente de Estados Unidos, ¿no? Como veis, todo está entrelazado y, como dice un amigo mío, piensa mal y te quedarás corto. Bien, sobre estos ejemplos podríamos poner un montón, pero alguien podría decir, hombre, pero tú, se ve que eres antimilitarista, estás poniendo unos ejemplos, ¿qué pasa? ¿Que los militares nunca hacen nada bueno? Todo eso que nos hablaban en la guerra de Kosovo, de las acciones humanitarias, las acciones de paz, hombre, algo bueno harían, ¿no? Yo digo, bueno, pues si yo tengo que responder diría que no, pero igual si intentamos rescatar algo, pues sí que hay algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, con la guerra famosa de los Balcanes, el ejército español hizo un campo para personas refugiadas en Durres, que es la segunda ciudad más importante de Albania, ¿no? Entonces construyó ahí un campo, bueno, desplegó todo lo necesario para hacer un campo para personas que huían de las situaciones dramáticas de la guerra. Entonces hicieron un campo para 5.000 personas y para ello se gastaron 7.000 millones de pesetas, ¿no? Entonces eran todavía las antiguas pesetas. Es decir, que por persona se gastaban 1.400.000 pesetas. Por persona, o sea, claro, por supuesto, además de todo lo que se gastaron para montar el campo de refugiados y refugiadas, lo que hicieron fue una campaña publicitaria tremenda para lavar la imagen de otras cosas que estaban haciendo en otros sitios de la antigua Yugoslavia. Bien, lo que no nos dijeron fue que unos kilómetros más allá, Cáritas montó otro campo de refugiados. En este caso, el campo de refugiados era para 2.000 personas, no era para 5.000, pero no costó 7.000 millones, sino 200 millones. Es decir, que Cáritas se gastaba 100.000 pesetas por persona o por plaza, mientras que el ejército, para montar los mismos servicios, se gastaba 1.400.000 pesetas, ¿no? Que hacer esto es algo así como mandar pirómanos a apagar fuego, ¿no? Porque para hacer campañas humanitarias, pues ya tenemos las entidades que trabajan en ayuda humanitaria y demás. Bueno, motivos más que suficientes para hacer objeción fiscal al gasto militar. Bueno, entonces, vamos a ir aterrizando. ¿Qué es esto de la objeción fiscal? Ya hemos dicho que es desobedecer, es una manera de desobediencia civil, no está recogido en ninguna ley. Si hacéis esto, en principio estáis desobedeciendo una norma que estaríais obligadas a cumplir, y supone quebrantar públicamente esa ley y de forma colectiva sumándoos a una campaña que está funcionando, ¿no? La gran ventaja es que es muy sencillo de hacer y que casi todo el mundo puede hacerla, y que además las consecuencias penales que pudiera haber, que tiene muchas veces el violar una ley, pues son nulas, por lo menos así ha sido durante los 30 años que llevamos haciendo esto. Bien, entonces, ¿cómo se hace? Hay tres formas de hacer objeción fiscal, hay tres tipos de objeción fiscal. Una que se llama de cuota porcentual, otra que se llama de cuota fija y otra que se llama de cuota líquida cero. Y las explico brevemente, luego, pues, bueno, además hay páginas web que explican esto mucho mejor que lo voy a hacer yo, pero bueno, para tener así una idea general, ¿no? La cuota porcentual significa que vamos a objetar el tanto por ciento de mis impuestos, voy a objetar el tanto por ciento que el Estado destina a gasto militar, en el caso de que hagamos objeción fiscal a los gastos militares. Si lo hacemos a otra cosa, pues ese otro tanto por ciento. Entonces voy a tener un tanto por ciento, pues el 8%. Si hacemos de cuota fija, en estos momentos a nivel estatal, se invita a la gente a hacer, cuando hace cuota fija, 84 euros, a objetar 84, que es un poco, bueno, pues un poco en referencia a los 84 países que están machacados por el tema de la deuda externa, ¿no? Los 84 países más empobrecidos. Y luego está la cuota líquida cero, que es para personas que en principio no tienen que hacer objeción fiscal y lo que hacen es, de alguna manera, enviar una carta, pues, al ministro de Hacienda, o bueno, pues aquí pues sería al representante de la agencia tributaria, para presionar con este tema, ¿no? Estas serían las tres formas. La tercera que he explicado, bueno, es muy sencilla, es
Bueno, tú puedes redactar una carta como a ti te parezca, incluyendo lo que tú quieras, pero las entidades que trabajamos el tema de objeción fiscal, pues tenemos cartas preparadas que se pueden descargar y poner la firma ya, o cambiar, o cada uno como quiera, ¿no? Bueno, en el caso de las otras dos, lo primero que hay que hacer es elegir un proyecto, porque esto no es evadir impuestos, no es decir yo no pago, sino es esos impuestos que yo voy a pagar los voy a destinar a un proyecto que sí creo que merece la pena. Entonces tengo que elegir ese proyecto. ¿Qué proyecto puede ser? Puede ser cualquier proyecto. Puede ser un proyecto que conozcáis aquí en Logroño, del 15M, que os parezca interesante, un número de cuenta de ese proyecto y ingresáis ahí el dinero. A nivel estatal, las entidades que trabajamos el tema de la objeción fiscal solemos ofrecer dos tipos de proyectos. Unos proyectos locales que cada colectivo ofrece, por ejemplo en el caso del MOOC Bilbao solemos ofertar un proyecto que es de caja de resistencias para multas. Hacemos acciones directas, desobediencia civil, muchas veces nos ponen multas, entonces tenemos una caja de resistencia. Y luego, a nivel estatal, se coordina un proyecto, lo que llamamos el proyecto internacional, se elige generalmente un proyecto al año y todo lo que se destina a ese dinero de la objeción fiscal se envía directamente a estos proyectos, ¿no? En este caso, además, os podemos contar, porque tanto Sergio como yo hemos estado allí, es un proyecto en Perú con mujeres. En Perú, alrededor del 70% de las mujeres han sufrido o sufren la violencia machista o la violencia sexual y, bueno, a raíz de una experiencia allí hemos ido creando un movimiento de mujeres que, bueno, está incipiente, pero así como con muchas ganas y entusiasmo, para luchar un poco contra todo el tema del machismo, de la violencia de género, etcétera, etcétera, ¿no? Y la idea de este año para el proyecto internacional es apoyar a estas mujeres, ¿no? Bueno, otros años ha sido en el Congo, otros años ha sido en Paraguay, en diferentes proyectos, no siempre son de género, ni siempre son de la paz, sino diferentes proyectos de temas de solidaridad. Bueno, entonces, lo primero, elegimos el proyecto. Bien, segundo, el dinero que yo voy a objetar, si son los 84 euros y si no el porcentaje, lo ingreso a ese proyecto. Vamos a poner el caso de la cuota fija porque es más sencillo. Voy al banco y ingreso mis 84 euros que salen de mi bolsillo, en principio. Y le digo al del banco, ponme por objeción fiscal. Bien, y me llevo el abonario. Bien, después tengo que preparar una carta que yo voy a incluir con mi declaración, porque, como he comentado, la objeción fiscal es una forma de desobediencia pública y, por lo tanto, lo hacemos público. No lo hacemos para que cuele, sino lo hacemos para que conste, para que se sepa y para que cambien las cosas. Entonces, puedo redactar yo la carta o puedo descargarme una carta que su contenido es: señor director de la agencia tributaria, soy no sé qué, hago esta declaración, estoy en contra, en el caso de la objeción fiscal a los gastos militares, de los gastos militares por estos motivos, y por ello quiero que el dinero de mis impuestos que se destina al ejército y a los gastos militares se destine a otro proyecto. En el concreto he elegido este proyecto, firmado, fecha, etc. Una cosa sencilla. Bien. Y después hago la declaración. Hago la declaración normal, como se hace toda declaración, y cuando acabo tengo que meter la objeción fiscal. Como es algo ilegal, obviamente no hay una casilla para la objeción fiscal. Entonces tengo que coger otra casilla. ¿Qué casilla cojo? Cualquiera que deduzca. Por ejemplo, muchas veces solemos coger la de cuotas a partidos políticos y sindicatos, o la de cualquier donativo, ¿no? Entonces el donativo te deduce bueno, en el caso de Euskadi es 30, pero aquí es 25. Bueno, pues tú pones la cifra necesaria para que al final en la deducción figuren los 84 euros o el porcentaje, ¿no? Sería 84 por 4, pones eso y te aparece automáticamente 84 euros. Y imprimes tu declaración. Imprimes tu declaración, pero claro, de repente lo que pone en esa declaración es que has aportado a los partidos políticos 300 y pico euros y que a ti te desgrava 84. Y eso no es verdad. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos Tipex, borramos donde pone la aportación a los partidos políticos o donativo, ponemos objeción fiscal, borramos también la cifra de 300 y pico y ponemos 84. Porque no hay ninguna casilla que te deduzca todo lo que tú aportas. No sé si me estoy explicando, estoy viendo alguna cara rara, ¿no? ¿Sí? Bien, ¿no? O sea, ya sabemos que la Hacienda nos retiene dinero y luego a través de deducciones, que son donativos y vivienda fundamentalmente, tú
puedes recuperar ese dinero. Entonces, la idea es recuperar más de lo que en principio te corresponde, ¿no? Recuperar esos 84 euros. Bien, entonces tú haces así tu declaración y la presentas. Claro, aquí pueden ocurrir varias cosas. Puede ocurrir que tú tengas dinero retenido, más dinero retenido del que tú con tu declaración normal podías deducir. Entonces tú de repente deduces 84 euros más y pues en el programa aparece que deduces 84 euros más y tan normal. Y de hecho esas declaraciones suelen colar, es decir, que luego te van a devolver 84 euros más. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, si a ti te toca pagar? Claro, entonces imagínate, a ti te toca pagar 1.000 euros y tú le vas a decir, no, yo en vez de 1.000 euros voy a pagar 914, ¿no? O 916, porque quiero que no devolveros los 84 euros que yo quiero destinar a este proyecto. Bueno, en esos casos no suele colar. Se puede intentar, pero no suele colar. Pero nuestra intención no es que cuele o no cuele, sino es que cada vez haya más objetores y objetoras fiscales para intentar pues que haya un cambio en ese sentido, ¿no? Entonces, unas suelen colar, otras no suelen colar. Cuando no cuela, ¿qué ocurre? Bueno, pues a efectos prácticos desde el punto de vista individual, que he hecho un donativo a un proyecto. Porque porque Hacienda te va a reclamar eso. En el otro caso, bueno, pues que un dinero que tú iba a ir para lo que el gobierno decida, tú lo has destinado a un proyecto. ¿Ha habido consecuencias de algún tipo, penales, multas o así? A lo largo de los 30 años de objeción fiscal no ha habido. Ha habido gente que ha recurrido, pero los recursos nunca han llegado a nada. Es decir, ha habido gente que ha dicho, ¿no? Incluso ha ido a tribunales y tribunales cada vez más arriba dentro de la escala judicial, pero nunca se ha conseguido nada. Tampoco los jueces nos han condenado nunca a pagar costas, porque eso sí que hubiera sido una buena broma, ¿no? Entonces generalmente no nos han dado la razón y ya. Digo porque ha habido a veces gente que ha objetado pues 1.000 euros o cosas así, ¿no? Pues un poco también para ir abriendo brecha. Pero la mayoría de la gente que objeta cantidades pequeñas, pues bueno, no suele haber consecuencias. Simplemente es que si detectan tu declaración, pues te hacen pagar lo que te correspondía pagar, ¿no? Y si no esto, pues te lo quitan de la nómina o te lo quitan de la cuenta o te embargan. Bueno, sigue el proceso normal pues de una persona que no ha pagado, ¿no? Y no sé si se me olvida algo, creo que eso es fundamentalmente. Hay bastante movimiento en torno a la objeción fiscal en el Estado y de hecho hay una página web específica para esto, donde hay información local que podéis consultar, que se llama www.nodo50.org, está dentro de Nodo 50, objeción fiscal.